serie de temas que traemos cada jueves sobre el Catecismo de Heidelberg, escrito en el 1563, elaborado para 52 domingos o 52 semanas. Nosotros hemos venido mirando este catecismo y ya estamos para mirar. Hoy vamos a ver dos estudios, o lo que son 2 semanas, que sería el estudio número 46 y el 47, correspondientes a la semana 46 y 47, o domingos 46 y domingo 47. Es decir, ya vamos como aterrizando. Nos quedarían prácticamente como 5 domingos o 5 estudios. Y hoy vamos a ver la segunda parte de la oración. Y por eso nosotros vamos a ver todos, porque comenzamos a ver la última parte del catecismo. Recuerden cómo comenzamos con el credo de los apóstoles y venimos mirando toda esa parte y ya estamos terminando. La última parte, la penúltima fue lo de la ley, ahora estamos mirando lo de la oración. Y veíamos hace 8 días como, pues, un poquito de la oración, la importancia de la oración, y veíamos también como en la pregunta que se hacía era, bueno, ¿y cuál es la oración o el modelo de oración? Realmente, como lo hemos dicho aquí, el Padre Nuestro no es la oración de Jesús. Jesús allí no oró. Jesús allí nos enseñó a orar. El Padre Nuestro es un modelo de oración, de cómo nos podemos orar. No es que Jesús haya orado así, sino que nos enseñó cómo orar. ¿Quieres saber la oración de Jesús? Vaya a Juan, capítulo 17, y usted encontrará la oración de Jesús, una de las oraciones de Jesús. Pero el Padre Nuestro es un modelo de oración. Terminábamos nosotros la pregunta anterior, es decir, la 119, y la pregunta era, bueno, ¿cuál es esa oración o ese modelo de Jesús? Y nosotros habíamos dicho que era el Padre Nuestro, todos nos lo sabemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también perdonamos nosotros a los que nos han ofendido, no nos dejes caer en tentación, mal líbranos del mal. Y termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a ver solo 3 preguntas, es decir, preguntas 120, 121 y 122, ya que el estudio número 46 tiene 2 preguntas y el estudio 47 tiene una no más. Entonces vamos a abarcarlas de esa manera. Entonces, pregunta número 120. Es decir, el día del Señor número 46 tiene 2 preguntas, pregunta número 120 y la 121. Entonces, la 120 dice así: ¿por qué Cristo nos mandó dirigirnos a Dios diciendo Padre Nuestro? Es decir, habíamos dicho nosotros que este catecismo termina hablando acerca de la oración modelo de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús? Y usted, si quiere, vaya otra vez a Mateo capítulo 6, versículo 9, Mateo capítulo 6, versículo 9, para mirar la oración. ¿Por qué Cristo nos mandó dirigirnos a Dios diciendo Padre Nuestro? ¿Por qué no nos dirigimos Dios? Sino que Él, cuando ore, diga Padre Nuestro. Ahora, así está, mire. Leamos desde Mateo 6:7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre es vuestro Padre. Por eso, como es vuestro Padre, diríasen a vuestro Padre, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Y aquí viene: vosotros pues oraréis así. Por eso se llama modelo de oración. Jesús no oró en ese momento al Padre. Jesús enseñó cómo orar al Padre. Vosotros pues oraréis así. Y da un ejemplo de oración. Y lo primero que Él da es Padre Nuestro. De una. Ustedes van a orar y van a orar de esta manera. Y lo primero que van a hacer es que se van a dirigir a Dios, pero se van a dirigir en términos muy familiares, y es el término de Padre. Padre Nuestro. Ahora, ¿por qué Padre Nuestro? Pues porque es Padre mío y es Padre de todos ustedes. Amén. Es Padre de todos los hijos. Entonces es muy importante que entendamos eso. Ahora, el catecismo de Heidelberg contesta de esta manera. Y yo tengo 2 punticos de la manera como contesta, y él contesta así: ¿por qué Cristo nos mandó dirigirnos a nuestro Dios diciendo Padre Nuestro? Se contesta así:
para despertar en nosotros desde el mero principio de nuestra oración una reverencia tal como la de un niño y una confianza en Dios, las cuales deben ser el fundamento de nuestra oración, a saber que Dios ha llegado a ser nuestro Padre a través de Cristo y que Él nos dará lo que le pidamos con fe, con una seguridad mayor con la que nuestros padres nos dan cosas terrenales. Y si ven el paralelo que hay, ¿no?, entre un Padre terrenal y nuestro Padre celestial. Vuelvo y lo leo. Para despertar en nosotros desde el mero principio de nuestra oración, es decir, la idea de dirigirnos Padre nuestro es que tengamos confianza desde el momento. No entrar de pronto con timidez. Hay una gran diferencia de usted entrar a la oficina del jefe que usted entrar a la pieza de papá. Bueno, dependiendo obviamente de la confianza, porque hay padres que no dan confianza. Pero cuando el padre da confianza, mi hija por lo menos, la que está ahora con nosotros, anoche fue, o esta mañana, no recuerdo, fue anoche, sí. Con ese frío, entonces mi esposa tiene una tigra y yo me la eché encima y dije, yo tengo frío, así fui y me tomó un video, hizo una foto que para mandársela a las hermanas, pero tan pronto le manda la foto, inmediatamente viene y se mete también debajo de las cobijas ahí, conmigo ahí, con el frío. Es confianza, ¿verdad? Obviamente ya no lo va a hacer con otra persona, sino con su papá. Y de la misma manera hay una confianza entonces cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios como nuestro papá. Esa es la idea y es lo que dice aquí el catecismo. O sea, desde que comenzamos tenemos esa confianza. Entonces dice, es una reverencia tal como la de un niño. O sea, tiene reverencia, tiene respeto, pero también una confianza en Dios. Es una confianza porque obviamente es que un hijo, ¿qué va a pensar que el padre le va a hacer daño? Es más, hasta cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, cuando yo castigaba a mis hijas, yo siempre les decía, mamita, yo le voy a pegar porque es para tu bien. Y si yo no te castigo, mamita, entonces, ¿qué va a pasar? Yo no te amo, yo no voy yo tengo que corregirte y porque te amo te corrijo y por eso te castigo. Entonces, aún en esa parte. Entonces es esa confianza, pero Dios dice, las cuales deben ser el fundamento de nuestra oración, es decir, la confianza en Dios debe ser el fundamento de nuestra oración, a saber que Dios ha llegado a ser nuestro Padre a través de Cristo. Y eso es muy importante, el catecismo está diciendo, Dios ha llegado a ser nuestro Padre a través de Cristo, es decir, si una persona no tiene a Cristo o no es de Cristo, pues no es hija de Dios y por ende Dios no es su Padre. Ese concepto que tiene la gente de que todos somos hijos de Dios es una mentira. La Biblia no apoya eso. La Biblia habla de que todos somos criaturas de Dios, es decir, Dios nos creó. Él es nuestro creador y tenemos que responder por eso. Pero la Biblia registra claramente que solamente los creyentes somos hijos de Dios, como lo vamos a ver ahora en el texto. Yo termino aquí lo del catecismo. Y que Él nos dará lo que le pidamos con fe, con una seguridad mayor con la que nuestros padres nos dan cosas terrenales. Es decir, si usted ha tenido, o cuando usted era niño y le pedía las cosas al padre y que necesitaba obviamente y el padre se las daba, usted tiene esa confianza. De la misma manera, pues nos acercamos a Dios y saber que vamos a pedirle las cosas que necesitamos y que acorde a la voluntad de Dios las pedimos y Él nos las va a dar. Hay esa confianza. Bien, entonces esa es la respuesta de esa pregunta, pero entonces yo tengo dos cosas que extraje de ahí. Lo primero, ya lo dije, solo los creyentes en Cristo son hijos de Dios. Solo los creyentes en Cristo son hijos de Dios. Si alguno no me cree, la Biblia dice en muchos pasajes que nosotros antes de ser hijos de Dios éramos hijos de desobediencia. Antes de ser hijos de Dios éramos hijos de ira. Antes de ser hijos de Dios éramos hijos del diablo. Y nosotros siendo hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo, el domingo voy a hablar de eso un poco, por la gracia de Dios, por estar en Cristo, por haber sido perdonados, eso se quita y ahora somos hijos de Dios. De tal manera que si una persona no está en Cristo, como lo dice 1 de Juan 1.12, vamos a ir allá, 1 de Juan 1.12, pues no es de Cristo, no es de Dios. Ese evangelio es tan claro y ojalá lo entendamos. Por eso lo traigo a colación, 1 de Juan 1.12, un evangelio de Juan
capítulo 1, versículo 12. Dice, desde el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Note que como el pueblo judío rechazó a Jesús de entrada. Pero luego dice, más a todos los que le recibieron, a los que recibieron a Jesús. ¿Y quién recibió a Jesús? Y aquí está la clave, a los que creen en su nombre. La gente se enreda y pues con la tristeza, ¿no?, de este pastor evangelista que murió, Luis Palau, pero él le gustaba hacer la oración de fe y le gustaba decirle a la gente que dígale, te recibo en mi corazón, porque cogía este texto acá que dice, más a todos los que le recibieron. Entonces mire, tiene que recibir a Cristo, pero es que el texto es claro, más a todos los que le recibieron. ¿Y cómo recibo yo a Cristo? Pues siga leyendo, a los que creen en su nombre. Entonces una persona no necesita decirle, Cristo te recibo en mi corazón, no, eso sobra. Lo que la persona tiene que hacer es creer en Jesús, creer en el nombre de Jesús. Y esto implica todo, desde que Cristo fue profetizado en el antiguo pacto, el Mesías, el Dios eterno, la segunda persona de la deidad, que vino y se hizo carne y vivió en la tierra, vivió una vida perfecta por 33 años y medio aproximadamente, y a pesar de vivir esa vida perfecta, que es la justicia que Él nos da a nosotros, Él fue a una cruz y murió pagando la deuda de nuestros pecados. Si yo puedo creer que Jesús murió pagando la deuda de mis pecados y que su vida perfecta, esa justicia fue imputada a mí, yo creo eso, entonces ya lo he recibido. Eso es recibir a Cristo en el corazón, es creer en Él. Entonces dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad o capacidad de ser hechos hijos de Dios. Si a ellos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, entonces a los que no están, no les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, los cuales, o sea, esos a los cuales Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios porque creyeron en Él, no son engendrados, nuevo nacimiento, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. 3 veces para repetir lo mismo, esto no es de la tierra, esto no es de los hombres, sino que es de Dios. Es decir, el nuevo nacimiento lo da Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios nos regeneró, o que nos dio el nuevo nacimiento, o que nos engendró en su familia? ¿Cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Aquí lo dice el texto, porque creí en Él, y esa es la manera como le recibí. Entonces, solamente estas personas son hechas hijas de Dios. Ahora, Romanos 8, vamos a mirar un momentico allá. Romanos capítulo 8, textos que conocemos, pero hay que mirarlos. Estamos mirando por qué no nos podemos dirigir a Dios y por qué la oración dice Padre nuestro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuando oramos, Él es nuestro Padre y nos dirigimos a nuestro Padre. Romanos 8, 14. Y viene hablando que si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, somos de Cristo, y si no lo tenemos, pues no somos de Él. Entonces dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchen, los que son guiados por el Espíritu de Dios, y lo dejamos claro en Efesios 1, que dice que el día cuando nosotros creímos, cuando recibimos el Evangelio y creímos en Jesús, no te creí, dice que le recibimos. Si quiere, ya lo vimos, Efesios 1, 13 y 14, ahí dice que todos los que oímos, cuando nosotros oímos el Evangelio y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Busque y verá que no entra la palabra recibirle. Este es el único texto con 1.12 que dice recibirle. Lo demás es creer, 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 creer. Entonces, cuando nosotros oímos el Evangelio de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, dice Efesios 1, 13, y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y llegamos a ser entonces ahora propiedad de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nosotros nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Y aquí Pablo dice ahora, como si ustedes son guiados por Él, por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Aquí aumenta una palabra, que es la palabra Abba, y es mí. La palabra Abba es pertenencia. Es decir, yo puedo decir ahora Abba Padre, es decir, mi Padre. Algunos lo traducen como papito, está bien. Otros le dicen como papacito, está bien. Lo que yo no quiero, y no veo la Biblia, es decirle papito Dios, porque es una redundancia. No, la Biblia no habla de papito Dios. La Biblia habla de mi Padre, o habla de papito, dígale papito y ya. Pero no habla en esos términos. Lo que pasa es que es un término que la gente usa, todo el mundo usa, católico, lo que sea,
que papito Dios y como si Él fuera el papito de todos los hombres, todas las personas. No, solamente los que tenemos el Espíritu de Dios podemos clamar Abba, o sea, a mí me pertenece, tú eres mi Padre. Entonces cuando oramos y cuando Padre nuestro, sería lo mismo Abba Padre. Jesús dice, cuando oren digan Padre nuestro, en plural. Entonces yo ahora lo singularizo y digo Padre mío, o es Abba Padre, o sea, mi Padre. Dice 16, y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, ahora el Espíritu Santo que está metido entre mi corazón, da testimonio, testifica a mi corazón de que yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo, también soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, no hay duda de que un creyente es hijo de Dios. Que duden los impíos tienen que dudar y hasta la saciedad de que ellos no son hijos de Dios, pero nosotros no. Un creyente reconoce que es hijo de Dios. Entonces, como somos hijos de Dios, la segunda parte sería que solo los hijos le pueden llamar Padre nuestro. Bueno, ya lo dijimos, pero en el sentido de que al decirle Padre nuestro, Padre mío, Él va a ser recibido en el cielo, o sea, Él va a estar atento a la oración. Eso es muy importante. Lucas 11:11, vamos a ir allá. Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, versículo 11. Y es la misma relación que veníamos viendo ahora. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Bueno, yo no sé, que era muy malo pues para hacer eso. O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, pues yo no sé. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero ahora note, pues si vosotros, o sea, ustedes que son padres terrenales, siendo malos, y usted hay que aceptar que nosotros, el único bueno es Dios, somos malos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, un padre le da buenas dádivas a sus hijos, o por lo menos dádivas terrenales, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Vuestro Padre Celestial, y nota la expresión vuestro, y aquí le está hablando a los discípulos, por supuesto, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, o como dice Mateo, dará cosas buenas a los que se lo pidan. Entonces, esa es la primera parte. ¿Por qué entonces Cristo nos manda a dirigirnos a Dios diciéndole Padre nuestro? Porque nosotros somos hijos de Él, tenemos que llegar con confianza a Él, y porque Él está dispuesto a recibirnos, pero está dispuesto a proveernos lo que nosotros le pidamos. Esa sería la pregunta 120. Ahora vamos con la pregunta 121 de ese mismo día 46, que sería ¿por qué se añade en los cielos? Volviendo otra vez a Mateo 6:9. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Ahora, cuando uno obviamente a esa pregunta teológicamente tiene otra respuesta, si yo teológicamente contesto y pregunto ¿dónde está Dios? La pregunta es: está en toda parte. Dios está en todo lugar. ¿Dónde está nuestro Padre Dios? En todo lugar, en todo lugar. Pero ¿por qué el Señor dice que oremos Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué? ¿Es que el Padre está en los cielos? ¿No está aquí con nosotros? ¿Que el Padre no está en cualquier otro lugar? Obvio, sí. Como dicen las gemelas. Sí está en toda parte, pero ¿cuál es la razón de ser? El catecismo nos contesta de la siguiente manera: ¿por qué se añade en los cielos? Para que no tengamos ninguna idea terrenal de la majestad celestial de Dios, y esa parte me gusta mucho, y que esperemos de su poder todopoderoso todas las cosas necesarias para el cuerpo y el alma. Entonces, ¿por qué Jesús añade en los cielos? Que nuestro Padre está en los cielos. Vuelvo y aclaro, no es que el catecismo esté diciendo, o no es que Jesús esté diciendo únicamente que es que Él está en el cielo, no. Porque teológicamente entendemos que toda la Escritura nos habla que Dios está en toda parte. Él es omnipresente,
Él no está en un solo lugar, Él está en todo lugar y está en la plenitud de Dios en todo lugar. Eso usted no lo entiende y yo tampoco. Es decir, en este momento yo no sé cuántas iglesias hacen en Cali, ahora mismo funcionan. Pues déjeme decirle que si hay iglesias aquí en Cali bíblicas y el Señor está ahí, en esa iglesia, ahí está, toda la plenitud de Dios está ahí. Pero Él está aquí, toda la plenitud de Dios está aquí. Y si usted tiene familiares en su casa, allá está toda la plenitud de Dios en su casa. En cualquier lugar Dios está a plenitud. No es que una partecita de Dios está acá y otra por acá y otra por acá. No, Él está en todo lugar. Obviamente puede estar de maneras diferentes, en plenitud, pero de maneras diferentes. A alguno le está aplicando su amor, su misericordia, a otro está teniendo justicia o está aplicándoles ira, de otro está aplicando disciplina. Ya es otra manera, pero Él está en todo lugar. Entonces, ¿por qué dice que está en los cielos? Esa primera parte me gusta, para que no tengamos ninguna idea terrenal de la majestad celestial de Dios. Para que no tengamos ninguna idea terrenal de la majestad celestial de Dios. Es decir, a Dios no le vamos a comparar con nada terrenal. No tenemos que darnos idea de que Dios es parecido a un padre, como los testigos de Jehová, de que Dios es parecido a su justicia, ¿no? Que ese es el problema. Nosotros no debemos, hermanos, tener la idea de Dios desde nuestro corazón. Nosotros no debemos tener la idea de Dios desde las filosofías de los hombres y luego nosotros desde ahí sacar una idea de Dios. Ya gracias a Dios terminamos filosofía, yo estaba yo loco casi con eso. Pero es increíble estas personas como desde que comenzaron los primeros filósofos, ellos se preocuparon era por el elemento de uno del agua, otro por el elemento de qué, de la tierra, otro por el elemento, ¿cuál era el otro elemento? Ya me olvidé, aire y el fuego. Increíble, cada uno puso algo y hubo los que siguieron y dijeron no, todos, o sea, ellos estaban interesados por lo material, por lo creado, y desde ahí decían no, toda la vida viene del agua, y de ahí hacían toda una filosofía, del fuego, porque es que el fuego es la madre de todo, y de ahí viene todo, y otros cogían los 4 elementos y los unían, no, de ahí viene todo, y mirando aquí a la tierra. Y cuando Dios nos enseñó a orar, Padre nuestro, Jesús nos enseñó a orar, que estás en los cielos, está diciendo, despéguese de la tierra, de lo creado. Porque usted no tenga una imagen de Dios de lo creado para nada. Por eso, hermanos, Dios nos dejó la Biblia. Porque en la Escritura podemos comenzar a tener, no una imagen, por lo menos una idea de Dios, o por lo menos nos habla de los atributos de Dios. Y ahí comenzamos a percibir quién es Dios, no las ideas de los hombres. Entonces, en esa primera parte, ¿y esto para qué? Pues para que le adoremos como Él es. Vamos a ir a Hechos 17, que ese era el problema, y Pablo tuvo que pues, lo encontró y lo dio a conocer. Hechos 17, 16. Ahí precisamente están los filósofos de este tiempo. Hechos 17, voy a leer desde el 16. Déjeme, yo le leo todo esto. Esto está muy bueno. Hechos 17, 16. Dice, el título es Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, o sea, estaba esperando a Timoteo y me parece que a Silas. Sí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era una ciudad entregada a la idolatría. Ahora usted ya sabe qué es idolatría. Adoración a la criatura. Eso es, imágenes de la criatura que adoran. Dice que estaba entregado a la idolatría. Ahora vamos a ver cómo era eso. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, y aquí está, vea, de estas dos escuelas, los epicúreos, de un tal Epicuro, eso, y de los estoicos, estas son unas escuelas que habían salido. Dicen que disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de, escuchen, nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces miren lo que pasó con estas escuelas filosóficas, y tomándole, le trajeron al Areópago, parece como una plaza grande, diciendo, ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza que hablas?
Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, es decir, cosas como que nos gustan. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Es decir, ellos querían saber qué era lo que Pablo traía. Como que ya habían estudiado tanto a los otros que ahora este trae cosas. Vamos a ver qué es lo que trae. 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Un paréntesis para decir algo acá. En eso se han convertido muchas iglesias. Lo único que quieren es que el pastor vaya y le saque del sombrero, ¿cómo es? ¿Una paloma es qué es? Un conejo. Un conejo. Eso es lo que quieren muchos. Vamos a ver el pastor qué cosas nuevas trae hoy. Y el pastor también, voy a impresionar a la iglesia con cosas nuevas. Yo no necesito traer cosas nuevas, traigamos la palabra. Amén. Amén. Eso es. Pero no, parece que muchos son como estos atenienses. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, escuchen, en todo observo que sois muy religiosos. Y ahora, ¿por qué él hace esa apreciación? 23. Porque pasando y mirando, Pablo era muy observador. Dice que mirando vuestros santuarios, usted imagínese cuántos santos habían. Un lugar, un santo, otro. Mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¿Y usted se imagina lo que está pasando allí? Tienen una cantidad de altares y todavía hay un altar por ahí que dice: al Dios no conocido. Es decir, yo a este lo conozco, este también. Pero por si de pronto hay un Dios por ahí que yo no conozco, ahí lo adoro también. Eso es impresionante. Pero entonces Pablo dice: encontré una inscripción al Dios no conocido. Entonces Pablo se entra por ahí para predicarle el evangelio. Dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y luego le habla del Dios verdadero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué les está diciendo? El Dios que hizo todos los ídolos que ustedes tienen. ¿Ve? De una vez lo está diciendo. Ese Dios que hizo los cielos y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Es decir, ¿ustedes creen que Él habita ahí? No, Él no habita ahí. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Hay personas que creen que Dios necesita algo y Él no necesita nada. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermano, por eso cuando nos levantamos, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, porque tú me das la vida. Él es el que da la vida y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Y para qué? Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, y luego mire dónde está, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y este texto nos habla de la inmanencia de Dios, es decir, Dios es trascendente en el sentido de que no se puede percibir. Él trasciende, Él está más allá de lo creado. Pero Dios es inmanente, como dice aquí, es decir, aunque Él no es la creación, pero Él se mete con la creación, para decir acá Pablo que en Él vivimos y nos movemos y somos. Es decir, ninguna actividad nuestra es sin Dios. No es como algunos creen, que Dios está tan trascendente, es decir, Él trasciende a su creación, pero Él no es inmanente, es decir, Él abandonó la creación. No, Él no la abandonó. Dios está inmerso en la misma creación. Él no es creación. O sea, Él no es de la misma naturaleza, digamos, de la criatura. Él no nada tiene que ver con la criatura. La criatura y Dios son diferentes. Pero la criatura o la creación no se mueve sin la inmanencia de Dios, es decir, sin Él estar sumergido ahí. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Aquí Pablo tira por el suelo todas las estatuas, los ídolos. ¿Dónde? No debemos imaginar entonces que su divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, o de imaginación de hombres.
Pero Dios, habiendo pasado, a pesar de eso, dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, este texto es para mostrar que el hombre está tan metido en la creación de Dios, que hace ídolos, hace imágenes y comienza a adorar la creación. Entonces estamos mirando por qué el Señor dijo que cuando oráramos, dijéramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Vuelvo y aclaro, no es que quiere decir de que Él está en los cielos y en ningún otro lugar, no. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que Él es diferente a la creación. Amén. Él es diferente aquí abajo y que no tenemos que hacer ninguna idea de Dios, ninguna imagen de Dios. Porque el pecado realmente del hombre es que adora a la criatura o adora a la creación en vez del creador. Romanos 1:25, pues no vamos a mirar todo el pasaje, pero miremos tan siquiera el versículo 25, Romanos 1:25. Ya que, y este es el pecado del hombre, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y aquí está, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Oh, amado hermano, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, el evangelio verdadero, no vamos a hacer lo que esta gente hace. Nosotros no tenemos que adorar la criatura, tenemos que adorar al Creador. Amén. Y adoramos la criatura cuando ponemos la criatura en primer lugar y a Dios en segundo lugar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Aún en muchas iglesias evangélicas tienen al pastor y lo adoran. Es decir, las personas no se mueven sin nada de lo que el pastor pues mande o diga. No, es que el pastor dijo, yo así hago. No. Usted haga lo que la Biblia dice, lo que Jesús dice. Pastor solamente es un instrumento de Dios que le enseña la palabra y nada más. Pero hay personas que tienen al pastor como si fuera un Dios. Y es impresionante la veneración que le hacen. Yo me alcanzo a acordar y me siento es como mal ahora. En esa época de pronto no, porque le decían a uno que había que honrar al hombre de Dios. Y además de darle dinero había que hacerle la venia. Y por eso cuando llegaba aquel apóstol, ay, me acuerdo tanto, le hacían una alfombra roja para que él pasara. Hoy día digo, Dios mío, y saber de que yo estaba ahí al lado también viéndolo pasar, o pasaba y uno muchas veces como que extendía la Biblia y como que, así como, y ahí va, una criatura igual a mí. ¿Cuál es la diferencia? Nada, de verdad que sí. Y no solamente ahí, hermanos, ojo, si usted es un amante de su trabajo, tenga cuidado, amante del dinero, de un hijo, cónyuge, qué sé yo, de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, hermano. O que usted me diga, no, es que no puedo porque Dios, por el trabajo, no puedo buscar a Dios por esto, por lo otro. Cuidado. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios está alto, más alto que nosotros. Y nosotros dependemos de Él está allá, que sería la segunda parte de esa, que sería entonces, y para que dependamos de Dios en todo. ¿Por qué decimos que estás en los cielos? Santiago 1:17, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto. Es decir, para que dependamos de lo alto, del Padre de la luz. Oh, hermano, por favor, ya, usted tiene que entender que este texto es claro. Santiago 1:17, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Es decir, desde que nos levantamos, la vida desciende de lo alto, la capacidad para respirar desciende de lo alto, la habilidad para el trabajo que yo tengo, cualquiera que sea, desciende de lo alto. Así que no es una habilidad mía, no es que yo ahora esto es mío. No, todo desciende de lo alto. Y en Santiago 4:10, Filipenses 4:19, cuando Pablo está agradeciendo una ofrenda que le han enviado a él, de los Filipos, él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, mi Dios va a suplir. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Él es distinto a la creación, pero por estar alto, y
venir de la parte celestial, Él provee a la creación. Amén. Eso es lo que podemos rescatar de esa pregunta o de ese término, ¿por qué dijo que está en los cielos? Porque Él es distinto de la creación y porque Él le va a suplir a la creación. Es decir, la creación depende de Dios. Necesitamos de Dios. Nunca crea que ya llegó. Mientras usted esté en esta tierra y aún por toda la eternidad necesita a Dios. Es más, en la eternidad necesitamos a Dios. Amén. Entonces, si lo necesito, ¿por qué no lo busco? ¿Verdad? Y el día número 47 sería la pregunta número 22. El día número 47, la pregunta número 22 sería: ¿y cuál es la primera petición? Otra vez Mateo 6. Mateo 6. ¿Cuál es la primera petición? Entonces dice el versículo 9, Mateo 6, 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya nos dirigimos a la primera petición. ¿Cuál es? Santificado sea tu nombre. Esto también es impresionante. Nos enseña a orar. En primer lugar nos dirijamos al Padre y determinemos de una vez que Él es distinto a la creación y que Él puede suplir a todas nuestras necesidades. ¿Para qué lo hace así? Para que dependamos de Él. Es lo primero. Pero luego, ¿qué más vamos a orar? Porque el problema de nosotros cuando vamos a orar es que caemos en picada de una vez y a pedirle: Señor, necesito casa, carro y beca. Señor, se enfermó fulano de tal. Dios mío, fulano de tal tiene dolor de cabeza. Ay, Señor. Pero dice un momentico. Usted diga: Padre nuestro, ya, y sepa por qué es Padre. ¿Dónde está Él? Bueno, en los cielos, está en todo lugar, pero está en los cielos, es decir, Él es diferente a nosotros y nos hace depender de Él. Y ya, cuando tengo eso en mente, ahora, ¿qué más voy a tener en mente? Bueno, debo santificar su nombre antes de cualquier cosa. Por eso la oración del Padre es un modelo que deberíamos de tener. Entonces la pregunta: ¿y cuál es la primera petición? Entonces aquí está la respuesta del catecismo. Dice: santificado sea tu nombre. Es decir, más o menos sería así: concédenos primeramente conocerte correctamente y santificar, magnificar y alabar en todas tus obras, en los cuales brilla tu poder, bondad, justicia, misericordia y verdad. Y segundo, para que ordenemos toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que tu nombre no sea blasfemado, sino honrado y alabado por nosotros. Mire esta respuesta tan tremenda. De ahí podemos decir mucho. Voy a repetirlo otra vez: santificado sea tu nombre, es decir, concédenos primeramente conocerte correctamente, que es el primer punto que extraje de ahí. Cuando el Señor nos enseñó a orar: santificado sea tu nombre, necesitamos conocerlo. O sea, yo no puedo santificar el nombre del Señor. Ahora, cuando decimos santificado, o como los serafines decían: santo, santo, santo. La palabra santo es apartado, tiene que ver con lo que hemos dicho ya, separado de la creación, diferente, es distinto. Es decir, cuando ellos dicen santo, están diciendo: tú eres totalmente distinto a mí. Eso es muy importante. Siempre, yo soy la criatura, Él es el creador. Entonces, esa expresión tenemos que tenerla: santificado, es decir, separa el nombre de Dios de una vez, totalmente. Tiene que entender que es diferente a nosotros. Y entonces, lo conozco correctamente y luego lo santifico, lo magnifico y lo alabo por todas sus obras. Es decir, yo estoy muy agradecido por sus obras. ¿Y cuáles son las obras? Mire, cómo ha hecho llover de sabroso. Porque Él hace llover. No es que Dios creó al mundo, como alguien dice, y le dio cuerda, y entonces llueve sencillamente porque la tierra necesita que llueva. No, Dios hace llover. Dios hace salir el sol. Dios envía el aire. Dios. Entonces, cuando comenzamos a reconocer todas sus obras, vamos a honrar su nombre, en las cuales brilla el poder de Dios, brilla la bondad de Dios, brilla la justicia de Dios, la misericordia y la verdad, es decir, sus perfecciones o sus atributos. Los atributos de Dios que nos hablan de las características de Dios, de quién es Dios en sus obras, se van a manifestar.
Pero también, en segundo lugar, para que ordenemos toda nuestra vida, note, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que tu nombre no sea blasfemado, sino honrado y alabado por nosotros. Es decir, la otra parte es que honremos nuestras vidas en todo nuestro ser para honrarlo, agradarlo a Él y obviamente con nuestro testimonio, pero también con nuestras palabras en cuanto a adoración y alabanza. Esos son los dos puntos que tengo. Para conocerle primero a Dios correctamente, en Juan 17:3, que está anotando, dice, esta es la vida eterna, Jesucristo dijo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Hermano, ¿para qué está la iglesia? ¿Por qué tú te congregas? ¿Por qué tú vienes esta noche aquí? ¿Por qué vas a venir el domingo? ¿Sabe la razón cuál es? Conocer a Dios, conocer a Jesús. Y entonces la exposición de la palabra es esa. Hermano, el problema, y yo había caído en ese error, es buscar un mensaje para la iglesia que les ayude a salir de sus estados. ¿A quién era que yo le decía esta semana? Creo que era Gloria, me parece, que hablábamos que yo tenía quería este domingo, como terminamos Efesios capítulo 1, y antes de empezar el capítulo 2 quería hacer un pequeño break y quería hablar, creo que me parece que a Jorge también le dije a Daniel, no sé, quería hablar sobre el matrimonio. Y yo dije, porque es que me he dado cuenta de cositas por ahí en los matrimonios, entonces yo quiero hablar, y ya tenía el tema y estaba investigando cómo resolver conflictos de pareja, y me parecía bueno. Pero ocurre que desde el lunes comencé a mirar Efesios capítulo 2, y cuando miro Efesios capítulo 2, que es lo que sigue obviamente el tema que traemos, comencé a ver, dije, pero es que el problema del hombre está aquí. Entonces yo, ¿para qué voy a hablar del matrimonio? Pues yo sigo más bien con la carta de los Efesios y destapo el problema, y cuando mis hermanos vean el problema, entonces fácilmente lo van a resolver. Yo tengo que traerle ahora 7 puntos para arreglar tu hogar, 7 puntos para corregir tus hijos. No, puedes verlo, puedes leerlo, y está bien, no tengo problema con eso. Si quiere, busque y encuentre. Pero hermano, basta traer la palabra de Dios y enseñarla, que ahí nomás están las herramientas para resolver cualquier situación. Amén. Pero ¿qué hacen muchos pastores? Como le estaba pasando a mí, hay como problemas en algunos hogares. Yo cómo estarán los demás. Yo como que mejor voy a predicar sobre eso. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios y ahí va a salir la respuesta que cada uno necesita. En Mateo 16, después lo busca porque son textos conocidos, 13 al 17, la famosa pregunta que Jesús hace: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Da la respuesta: no, yo quiero saber ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedrito, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Dios se quiere dar a conocer. Y entonces Dios, a través de su palabra, la reveló, y a nosotros ahora por el Espíritu Santo la ilumina para que conozcamos, porque es muy importante, hermanos, saber quién es Jesús. No, Jesús dijo, no es lo que dicen los allá de afuera, son ustedes, discípulos, ustedes quien dicen que soy yo, es decir, me conocen. Es muy importante que usted, mi hermano, como hijo de Dios, que vimos, cuando vamos a decir padres, somos hijos. Entonces Dios espera que como hijos le conozcamos. Y le tengo una noticia: usted no lo puede conocer fuera de la Escritura. La creación me habla de Dios, es obvio, pero es una revelación general. Es decir, Dios se revela a la creación a todo el mundo. La conciencia me habla de Dios, obviamente porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, y algo todavía hay por ahí, y me recuerda, me habla de un Dios moral, y puedo máximo encontrar la moral o la ética, que es lo que hace el mundo. Pero eso no salva, ni la revelación general, ni la revelación que es la naturaleza y en la conciencia del hombre, no salva. Necesitamos la Escritura, que es la revelación especial, que es Jesucristo, la revelación especial, o su santa palabra. Y cuando le conocemos aquí, vamos a poder tener una mejor relación con Él.
Entonces cuando Él nos está enseñando a orar, diga: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese nombre lo que implica es quién es Él, quién es Dios, y yo debo conocerlo. La última parte de esa pregunta es: para que honremos su nombre con nuestra confesión y testimonio, como ya lo dije. Y aquí quiero leer algunos salmos. Salmo número 92. El Salmo número 92. Vamos del 1 al 5. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Ahí está la palabra de expresión, cantar. Salmos tiene que ver con reconocer su nombre, con nuestra alabanza. Anunciar, note, declare, anuncie por la mañana su misericordia. Eso sí lo puede anunciar, eso sí lo puede declarar. Declare o anuncie la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios cada noche, como cantábamos en estos signos preciosos. Hágalo si quiere con el decacordio, con lo que tenga, el salterio, el arpa, en tono suave con el arpa, dice acá. Y si no tiene, pues cante con voces, con una pista, como hacemos nosotros acá. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. ¿Se ven las obras de Dios? Entonces nos alegran sus obras y nos permiten alabarle. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Salmo número 100. Todo el Salmo, 5 versículos nomás. También es muy precioso. Cantad alegres a Dios, es decir, mi canto tiene que llevar esto: habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, goces en la presencia del Señor. Reconozca que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Parece que a veces nos olvida. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, si somos su pueblo, Él es nuestro rey, nuestro presidente, quien nos gobierna. Si somos sus ovejas, Él es mi pastor. O sea, no somos independientes de Dios. Todas estas imágenes y metáforas que aparecen en la Biblia acerca de que la iglesia es como una grey, o que somos ovejas, nos están hablando que Él es nuestro pastor. O cuando dice que nosotros somos como pámpanos y Él es la vida verdadera, hermano, todo esto es dependencia. Tú y yo dependemos de Dios. Y por eso Él pide que honremos su nombre, alabándole, glorificándole. Y dice el 4, entrad por su supuesta con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y quiero terminar con Efesios 1:15, que ya lo habíamos leído, lo habíamos visto el domingo, pero vamos a mirarlo otra vez. Efesios 1:15, entonces, ¿qué nos corresponde para poder honrar su nombre? Es decir, su nombre, conocer sus obras y conocer sus perfecciones, quién es Él. Entonces, desde el 15, por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y esto es lo que necesitamos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si hay algo que necesitamos, hermanos, es conocerle. Necesitamos depender del Espíritu Santo para conocerle, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, que Él alumbre los ojos de nuestro entender. Veíamos que el domingo alumbre los ojos de nuestro corazón, de la parte más interna de mi ser. Él lo hace. Porque si yo le conozco, lo voy a honrar. Y puedo entonces ahora sí orar: santificado sea tu nombre. Ve que no es decir santificado sea tu nombre, no es solamente una expresión ahí, como los católicos que no dicen bla, 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 y ya. Dicen el Padre Nuestro en menos de nada y repiten no sé cuántos mil Padres Nuestros. Eso no es así. Aquí solamente, si uno, hermanos, hagamos eso. Les dejo eso de tarea. A ver, todos vamos a hacerlo así. La próxima vez que vayamos a orar, si no se lo sabe, ábralo ahí en Mateo 6:9. Ora el Padre Nuestro.
Órelo así. Padre. Y piense, uy, tú eres mi Padre. Es Padre nuestro. Mi Padre, Abba Padre, mi Padre. Santificado sea tu nombre. Y comienza a hablar, entiende todo lo que es santo, lo que implica que Él es santo. Y luego, santificado sea tu nombre. Tu nombre. O sea, ¿quién eres tú? Porque el nombre habla, no es como nosotros ahora. Yo me llamo Orlando, pero hay otros Orlandos por ahí, así que ¿cómo hacemos? En cambio, Dios tiene el único nombre, y ese nombre lo define a Él. Es decir, el nombre de Dios es la característica. Pero cuando leímos aquí los nombres de Dios, Jehová Jireh, Shammah y todo eso, nos están hablando del carácter de Dios, de quién es Él. Y los nombres, Dios tiene un solo nombre, pero los nombres de Dios, o los compuestos, nos hablan de su carácter, de quién es Él. Entonces, así nosotros lo conocemos y lo vamos a adorar. Entonces, esa primera parte, luego vamos a ver otros 8 días las otras partes del Padre Nuestro y luego terminamos también así. Vamos a orar esto.